Bueno, en esta clase vamos a continuar revisando los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes y que son homogéneas. Ayer vimos que cuando tenemos este tipo de ecuaciones, nosotros necesitamos dos soluciones linealmente independientes para formar a la solución general. Y en el caso de las ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes, lo que vimos es que esas soluciones las buscamos de la forma y de x igual a la m por x, donde m es una constante o constantes a determinar. Entonces, cuando buscamos a la solución de esa forma, lo que vimos es que cuando derivamos y sustituimos en la ecuación diferencial, esta nos da una ecuación característica, una ecuación polinómica de grado 2, que tiene dos raíces que pueden ser reales iguales, reales distintas o raíces complejas. Ya vimos el caso en que la ecuación característica tiene raíces reales distintas. En ese caso, automáticamente nos da dos valores para m y con esos dos valores podemos encontrar a las dos soluciones que van a ser linealmente independientes y que con ellas podemos formar a la solución general. Bueno, en el caso en que tengamos raíces complejas, quiere decir que el discriminante es negativo y por lo tanto tendríamos un valor complejo como raíz y la otra raíz sería su conjugado. De manera que una raíz sería m1 y otra raíz sería m2. Vean que aquí cambian solamente en este signo. Y además, aquí adentro de la raíz lo que hemos escrito es que es raíz cuadrada de menos el discriminante. ¿Por qué? Pues porque este factor, acuérdense, era negativo, por eso nos dio raíz imaginaria, pero para poder escribir a la raíz se le escribe un menos antes de este factor para que sea positivo y tenga sentido tomar la raíz cuadrada. Lo mismo para este. Bueno, entonces vamos a denotar por alfa más i beta a m1 y por alfa menos i beta a m2. Estas dos son raíces complejas y además conjugadas de la ecuación característica. Bueno, pues entonces diríamos que a partir de estas raíces m1 y m2 podríamos escribir a las soluciones y1 y y2. Pues surgen dos cosas que hay que tener en cuenta. La primera es que la función exponencial de mt no ha sido definida, al menos hasta ahora, como una función para cuando m es un número complejo. También, si suponemos que podemos determinar y podemos escribir a esta función como una función en términos de variable compleja, entonces tendríamos que y1 y y2 serían soluciones de la ecuación diferencial en términos de variable compleja. Pero como hay varias aplicaciones en las que necesitamos saber qué pasa con algún fenómeno que se esté modelando y que necesite que demos una solución en términos de variable real, entonces nos preguntamos, ¿cómo podríamos determinar soluciones reales para la ecuación diferencial a partir de esas soluciones complejas que nosotros encontramos? Vamos a contestar primero a la segunda dificultad. Y la vamos a contestar con un lema. Este lema dice que si nosotros sabemos o conocemos a y de x, que es una función compleja, con valores complejos, de la ecuación diferencial, entonces las funciones u y v, que son la parte imaginaria de la solución y la parte... En esta clase vamos a continuar
con los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden, homogéneas y con coeficientes constantes. Ya vimos que cuando tenemos ese tipo de ecuaciones, buscamos a las soluciones como la exponencial de m por x, donde m es una constante que debemos determinar. Entonces, ya vimos que en el caso en que tengamos ese tipo de ecuaciones y derivemos a la función y de x una y otra vez y la sustituyamos en la ecuación diferencial, eso nos lleva a obtener un polinomio que le llamamos polinomio característico o ecuación característica. Bueno, en esta clase vamos a continuar revisando los métodos para resolver ecuaciones diferenciales de segundo orden y con coeficientes constantes. Ya hemos visto que para este tipo de ecuaciones nosotros necesitamos dos soluciones linealmente independientes para obtener a la solución general. También vimos que este tipo de ecuaciones se pueden resolver buscando a la solución y de x de una forma especial. Esa forma especial es la exponencial de m por x, donde m es una constante que debemos determinar. Entonces, cuando derivamos a la función y de x igual a e a la m por x y la sustituimos en la ecuación diferencial, eso nos lleva a obtener una ecuación característica. Esa ecuación es una ecuación de segundo grado que tiene dos raíces. Esas raíces pueden ser reales iguales, reales distintas o raíces complejas. Ya vimos que en el caso en que la ecuación característica tenga raíces reales distintas, entonces automáticamente obtenemos dos soluciones linealmente independientes y de ellas, a partir de ellas, formamos a la solución general. Vamos a ver hoy el caso en que tenemos raíces complejas. Si las raíces fueran complejas, entonces las raíces tendrían esta forma. Una sería m1 igual a este cociente y m2 igual a este otro. Observen ustedes que aquí hemos puesto dentro de la raíz al número positivo. Este número es positivo debido a que lo que está aquí adentro fue negativo y por eso salió que tuviéramos raíces imaginarias. Entonces, esas son m1 y m2, que por simplicidad vamos a denotar por alfa a la parte real de m1 y de m2 y por beta a la parte imaginaria de m1 y de m2. Bueno, entonces tendríamos que las raíces serían m1 y m2, que son complejas y además son complejas conjugadas. Entonces, a partir de ellas podríamos escribir a las soluciones y1 de x y y2 de x, que serían la exponencial de m1x y la exponencial de m2 por x. Sin embargo, existen dos dificultades serias principales. Estas son que la función e a la mt no ha sido definida, al menos hasta ahora, para cuando m es un número complejo. También tenemos que analizar el caso en que, aunque podamos definir a la función exponencial de mx como una función de variable compleja, entonces tendríamos que y1 y y2 serían soluciones de la ecuación diferencial, pero estas estarían dadas en términos de variable compleja. Pero en algunas aplicaciones reales, nos va a surgir la necesidad de conocer a las soluciones de una ecuación diferencial para el caso en que tenga raíces complejas, pero que esa solución esté dada en términos de variable real, no de variable compleja.
Y para ese caso debemos saber cómo vamos a determinar esas soluciones reales de la ecuación a partir de soluciones complejas. Vamos a contestar primero a la segunda dificultad para después regresar a la primera. Entonces, la segunda la vamos a contestar con un lema. Este lema dice que si nosotros sabemos que y de x es una función que se escribe como u de x más i por v de x, donde u de x es una función de variable real y v de x es una función también de variable real. Entonces, dice, si tenemos que y de x, que es una función de variable compleja, es solución de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea, entonces las funciones u de x, que en este caso es la parte real de y, o sea, la parte real de la solución compleja, y v de x, que es la parte imaginaria de la solución compleja, estas u y v son dos soluciones con valores reales. Ojo que nada más dice que son dos soluciones con valores reales. Entonces, después de que probemos el lema, lo que vamos a recordar de él es que siempre que tengan ustedes una solución compleja de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea, entonces su parte real de esa solución y su parte imaginaria también son solución de la ecuación diferencial y además son funciones de variable real. Vamos a ver la demostración. Entonces, tenemos que partir de que y de x es de esta forma y que ya es solución de la ecuación, y tenemos que probar que u y v también son soluciones de la ecuación. Entonces, vamos a suponer que y de x es igual a u de x más i por v de x, y que esta y es solución de la ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Pues si es solución, entonces la debe satisfacer. Así es que cuando la sustituyamos en la ecuación, debemos derivar dos veces, una vez, dos veces, y luego sustituir en la ecuación, y quedaría A2 por y', que sería la segunda derivada de esto, más A1 por y', que sería la primera derivada de esto, más A0 por y, pero y es esto. Esto nos tiene que dar 0. Esto debe ser igual a 0 porque estamos suponiendo que y es solución de la ecuación diferencial. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a poner en un lado la parte real, hacer las cuentas, ¿verdad? Y vamos a poner de un lado la parte real y de otro lado la parte imaginaria. Y esto nos daría todo lo que no tiene que ver con i de un lado y lo que sí tiene que ver con i del otro. Quedaría aquí A2 por v', este v' por A2 quedaría aquí, A1 por u', quedaría aquí, y por v' por A1 quedaría aquí, A0 por u quedaría acá, y A0 por i, v quedaría aquí. Y factorizamos i. Entonces, de esta forma tenemos que una igualdad con 0. Esta es una igualdad de una función de x, una función de variable compleja, con el 0, con la función constante 0 compleja. Sería 0 más 0 por i. Y entonces para cada valor de x nosotros tendríamos una igualdad de números complejos, que son, ya sabemos nosotros que cuando comparamos dos números complejos, ellos son iguales si y solo si sus partes reales y sus partes imaginarias son iguales. En este caso, tendríamos aquí una función compleja constante igual a 0. La parte real, que es 0, debe ser igual a la parte real de aquí. Por lo tanto, este primer término es igual a 0. Y además, este se puede escribir como 0 más 0 por i. Es decir, la parte imaginaria, que es 0, tiene que ser igual a esta parte imaginaria, que sería 0. Entonces diríamos que todo este término también es 0. Por lo tanto,
Esto fue 0 y esto también. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si U satisface que su segunda derivada por A2 más su primera derivada por A1 más ella por A0 nos dio 0, entonces la U es solución de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes y homogénea. Y de manera similar satisface V. V también es solución de la ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes igual a 0. Esto quiere decir entonces que ya concluimos el lema. Tanto U como V son dos soluciones con valores reales, y lo cual demuestra el lema. ¿Esto de qué nos va a servir? Más adelante, lo que vamos a hacer es que, como tenemos soluciones de variable compleja, vamos a tomar como funciones solución de la ecuación diferencial a su parte real y a su parte imaginaria para que podamos formar a la solución general y que esa solución general nos quede solamente en términos de variable real. Bueno, entonces, ahora vamos a resolver la primera dificultad. Recuerden que decíamos que cómo se puede definir E a la M por X para cuando M es un número complejo. Entonces vamos a ocupar el hecho de que M es de la forma alfa más I beta. Según la regla de los exponentes, E a la M por X es igual a E a la alfa más I beta por X. Y eso es igual a E a la alfa X más E a la I beta X, donde sabemos quién es E a la I beta por X. E a la I beta X, de acuerdo a la fórmula de Euler, es igual al coseno de beta X más I seno de beta X. Esta fórmula es la fórmula de Euler, si la recuerdan, se demuestra usando series. Hacen la serie o escriben la serie de la exponencial y la relacionan con la serie del coseno y el seno precisamente por las propiedades que tiene I al elevarla a alguna potencia, ¿no? Y cuadrada, y cúbica, y cuarta, etcétera, etcétera. Va cambiando los signos en la serie y por lo tanto, después de hacer algunas cuentas, nos quedan dos series, una para el coseno y otra para el seno. Y como factor común ahí, en el caso de la serie del seno. Si ya hicieron la prueba, está bien. Si no, pueden regresar con conceptos de cálculo a demostrar la fórmula de Euler. Y bueno, entonces, tenemos que la exponencial de m por x se escribe como e a la alfa x por e a la i beta x, donde e a la i beta x es esta suma. Entonces, sustituimos aquí y nos quedaría e a la alfa x por esta suma. De manera similar, se puede obtener quién es e a la menos i beta x. E a la menos i beta x va a cambiar solamente en que aquí en el argumento le vamos a poner menos beta x. Pero como coseno es par, entonces aquí quedaría quedaría el coseno de beta x. Y como el seno es impar, entonces saca aquí el signo y nos queda menos y seno de beta x. De manera que la exponencial de la otra constante, digamos m2 por x, es igual a este factor e a la alfa x por e a la menos y beta x. ¿Qué logramos con eso? En términos de variable compleja, estas soluciones quedan como y1 igual a e a la alfa x por este término, coseno de beta x más i seno de beta x. ¿Y y2 quién es? Pues es la exponencial por e a la menos i beta x, pero e a la menos i beta x es esta diferencia. Bueno, y con eso hemos obtenido dos soluciones de la ecuación diferencial y que además se puede probar que son linealmente independientes. Por lo tanto, la solución general en términos de variable compleja es igual a e a la alfa x por C1 por el primer sumando más C2 por el segundo. ¿Está bien?
Es la combinación lineal de Y1 con Y2. Pero en términos de variable compleja, esta solución es válida. Sin embargo, en algunas aplicaciones necesitamos saber quién es y de x, o sea, la solución general de la ecuación diferencial, pero en términos de variable real. Vamos a ver cómo puede ser eso. Vamos a ocupar el lema. ¿Qué es lo que dice el lema? ¿Se acuerdan? El lema dice que si tú ya tienes una solución de la ecuación y que esa solución está dada en términos de variable compleja, entonces ya la hiciste porque su parte real y su parte imaginaria también son soluciones de la ecuación diferencial. Es lo único que dice, que son soluciones. Entonces venimos aquí y podemos tomar a Y1 o a Y2, a la que ustedes quieran. Y ya sabemos que esas Y1 y Y2 son soluciones de la ecuación diferencial, pero son soluciones en términos de variable compleja. Entonces, por el lema, las funciones que son parte real y su parte imaginaria, ¿verdad?, también son soluciones. En este caso de esa y en este caso de esta otra. Su parte real y su parte imaginaria también son soluciones. Bueno, entonces decíamos, ahora vamos a obtener la solución en términos de variable real. Para ello, podríamos tomar, por ejemplo, a Y1. De manera similar se haría para Y2. Pero para Y1, que es igual al exponencial de alfa x por el coseno de beta x más i seno de beta x. Tendríamos que esta Y1 es solución de la ecuación diferencial. Y por el lema, entonces obtenemos a dos soluciones. Esas dos soluciones le vamos a llamar φ1 de x, que sería la parte real de Y1, y φ2 de x, que sería la parte imaginaria de Y1. Estas dos, de acuerdo al lema, son soluciones de la ecuación diferencial, pero ahora en términos de variable real, porque aquí ya no aparece la unidad imaginaria. Pero además, nosotros sabemos que estas dos funciones son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque seno y coseno son linealmente independientes. Entonces, aunque tengan como factor común la exponencial de alfa x, estas dos funciones son L y. Si no quieren ocupar ese argumento, pues pueden probar obteniendo el Gronskiano y van a ver que ese determinante es diferente de 0 para toda x en R. Entonces decíamos, además, ese conjunto de φ1 y φ2 son linealmente independientes. Aquí está y de x, no va. Y de x igual a esto, no va. Entonces decíamos, estas soluciones φ1 y φ2 son linealmente independientes. Por lo tanto, pues ya la hicimos porque encontramos a dos soluciones de variable real de la ecuación diferencial, que además son LI. Así es que ellas forman un conjunto fundamental de soluciones y por lo tanto la solución general en términos de variable real pues es una combinación lineal de ellas, donde C1 y C2 son cualquier constante o cualquier número real. Así es que la solución sería y de x igual a e a la alfa por x, todo eso por C1 coseno de beta x más C2 seno de beta x, donde alfa y beta, ¿quiénes son? Alfa es la parte real de la raíz compleja y beta es la parte imaginaria de la raíz compleja. Y con esto se concluye la teoría, ¿verdad? Porque ya hemos obtenido aquí la forma general para las soluciones de la ecuación diferencial en el caso en que tengamos raíces complejas. Vamos a ver cómo se utiliza esta teoría para cuando tenemos raíces complejas, pero ya aterrizada en un ejemplo. Entonces nos piden resolver la ecuación diferencial siguiente. 4y' más 4y' más 5y igual a 0. Entonces, para resolver a esta ecuación diferencial, tenemos que encontrar
a dos soluciones linealmente independientes. Decíamos, esas dos soluciones se buscan como la exponencial de m por x, donde m es una constante a determinar. Entonces la buscamos así, derivamos y sustituimos aquí. Eso nos lleva a una ecuación característica. La ecuación característica es 4m cuadrada más 4m más 5 igual a 0. Esta ecuación característica la resolvemos usando la fórmula cuadrática y obtenemos que las raíces son raíces complejas. Una es menos 1/2 más i y la otra es menos 1/2 menos i. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? Ya tenemos a dos raíces, pues podríamos escribir, por ejemplo, a una solución. Una solución en términos de variable compleja sería y1 igual a la exponencial de la parte real del número complejo, que es la raíz, por x. Entonces quedaría la exponencial de menos 1/2 por x. Todo eso multiplicado por la exponencial de la parte imaginaria. La parte imaginaria es 1. La parte imaginaria es 1 por x. Eso sería e a la ix. Pero e a la ix es igual al coseno de x más i seno de x. ¿Verdad? De acuerdo a la fórmula de Euler. Y hasta aquí hemos obtenido a una solución y1 de x, pero en términos de variable compleja. Pues de aquí ya tenemos, usando el lema, entonces, que la parte real de esta solución compleja resulta ser una solución de la ecuación diferencial, esta. Y la parte imaginaria de esta solución compleja también es solución de esta ecuación diferencial. Es decir, las soluciones y1 igual a e a la menos x sobre 2 coseno de x y y2 igual a e a la menos x sobre 2 seno de x, o sea, la parte real y la parte imaginaria de esta y1, son soluciones de la ecuación diferencial. Pero además estas funciones, solución, son linealmente independientes. Ya vimos de manera general que coseno de beta x y seno de beta x son LI. Por lo tanto, son dos soluciones linealmente independientes, así es que podemos escribir a la solución general como una combinación lineal de ellas. O sea, cualquier combinación lineal de ellas es solución de la ecuación diferencial. Así es que tendríamos que y de x sería igual a e a la menos x sobre 2 por C1 coseno de x más C2 seno de x, para toda x en R. Pero y con esto terminamos este caso en que tenemos dos raíces complejas y además son complejas conjugadas. Mañana vamos a ver el caso en que tengamos raíces reales iguales.